Yo he trabajado como ingeniero de software en el programa para el cohete que construyó Boeing para la NASA, para el programa Artemis. Yo entré en el 2016 Sí. como contratista de la empresa Dell. Cuando fue, por ejemplo, Neil Armstrong, alunizaron, ¿por qué es tan difícil ahora repetir la historia? Basado en lo que usted ve, su experiencia, la información que usted maneja, ¿cuándo será posible entonces que el hombre llegue a Marte? Amigos, bienvenidos a esta entrega en la que estaremos conociendo la historia de Leonardo Lemus Guzmán, un dominicano que labora en la NASA. Y muchos dirán, pero en la NASA, sí, en eso que tiene Estados Unidos, que hacen esos viajes espaciales y que también estudian todo lo relativo al espacio. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, José, por esta oportunidad, por esta invitación. Complacido de estar contigo y con tu audiencia. Sí, explíquenos en qué consiste su trabajo en la NASA. Bueno, en primer lugar, yo trabajo en programas de la NASA a través de Boeing, de la empresa Boeing. Estos programas son el programa de la Estación Espacial, muy conocida, la cual orbita alrededor del planeta Tierra. También trabajo en el programa SLS, que es Space Launch System, que es el programa de lanzamiento espacial. Y el otro programa es el programa de transportación comercial, que en inglés se dice Commercial Crew Transportation System. Yo he trabajado como ingeniero de software en el programa del lanzamiento espacial, revisando códigos, haciendo pruebas de código para el cohete que construyó Boeing para la NASA, para el programa Artemis, en este mismo programa. Y también he trabajado para la Estación Espacial en soporte técnico, administración de servidores, plataformas, integración de sistemas, y actualmente me desempeño como Project Manager en el programa de transportación comercial. En ese programa estamos trabajando allá en Cabo Cañaveral, donde tiene Boeing tiene facilidades dentro del Kennedy Space Center. Antes de entrar en otros detalles, me gustaría primero, como alguien que sale del Instituto Técnico Salesiano, termina en la NASA. O sea, ¿qué transcurrió antes para usted llegar hasta este punto y cómo consiguió justamente este trabajo y que trabajara directamente para el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, debo hacer una acotación importante. Yo trabajo para Boeing, no trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Eso es importante diferenciarlo. Yo estudié en ITESA, como bien señalas, el Instituto Técnico Salesiano, en el 1990, y me gradué en el 94 a la edad de algunos 15 años. Desde muy pequeño, siempre inquieto con el tema de la tecnología, siempre mantuve un interés en todo lo que era el aprendizaje de los avances tecnológicos. Luego de graduarme en ITESA, paso a estudiar ingeniería en sistemas en una universidad privada que no sé si la puede mencionar, claro. Bueno, sí. Excelente. Entonces aquí va la recomendación como tal, quizás. Estudié en APEC, allá en la Máximo Gómez. Y luego también hice una maestría en gerencia y productividad en la misma universidad. Al cabo de unos años, luego de trabajar para una de las empresas de mayor influencia en tema de telecomunicaciones acá en el país, trabajé 10 años para Codetel, del 1998 al 2008. Cerca ya del 2012, detrás de ciertos proyectos y cierta ambición personal y profesional de expansión, emigro a los Estados Unidos y llego a Nueva York. Allí me ubico y entre el 2000... ¿Qué le llevó a partir? O sea, su ambición profesional fue por necesidad, ¿por qué? ¿Qué le obliga a salir de la República Dominicana? Yo no diría que tanto salir de, sino llegar a. Entonces, yo buscaba la oportunidad de la expansión en cuanto al ejercicio de la carrera profesional en el área de la tecnología. Fíjate que yo, trabajando para Codetel, tuve la oportunidad de viajar varias veces a los Estados Unidos, a Dallas, a Boston, a entrenarme en el uso de sistemas específicos que utilizaba Codetel, en aquel momento Verizon, en el manejo de las redes de comunicaciones. Entonces, eso me da la oportunidad de entrar en contacto
contacto con una amplia gama de tecnología, de avances tecnológicos y como desde mis inicios, siempre con esa inquietud de aprender más y de estar envuelto en el mundo de la tecnología, vi la oportunidad en un momento determinado de seguir creciendo y decidí emigrar. Y ahí entonces llega a la ciudad de Nueva York. Llego a la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasó allí cuando usted llegó? ¿Cómo lo recibieron? ¿En qué laboraba? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo trabajé en Nueva York, en el Bronx. Comencé trabajando en la calle 138, creo que sur 138 del Bronx, en una tienda de computadoras. Trabajaba allí 11 horas. Luego salí de allí a trabajar también por mi cuenta personal para poder prolongar un poquito el presupuesto, logrando luego llegar a una empresa un poquito más formal, que es la empresa número 1 de distribución de cervezas en Nueva York. Ahí trabajé un promedio de algún 9 o un año más o menos, puesto que recibo una oportunidad laboral en la Florida para trabajar como ingeniero de campo. Y allí en esa interacción de ingeniero de campo, reparando equipos de tecnología en diferentes localidades de clientes, empresas y demás, entré en contacto con el departamento técnico de Boeing a raíz de las reparaciones que tenía que hacerle a ellos como parte de mi responsabilidad con la empresa que trabajaba. O sea, que usted era como reparando computadoras. Reparando computadoras, impresoras, ese tipo de equipos. ¿Y cómo era ese día a día suyo en esas labores? Bastante dinámico, o sea, me daban un volumen de tickets, ¿verdad? De reparaciones que había que realizar. Había que coordinar y hacer una agenda, una ruta, pudiéramos decir, con los clientes en virtud de la disponibilidad de cada cliente. Bastante dinámico, un promedio de 10 horas diarios de trabajo y de movimiento. Y también eso tenía un rango de acción geográfico. Sin embargo, para que veas cómo son las cosas de Dios, la empresa Boeing me quedaba fuera del rango que yo tenía que cubrir. Pero me mandaron como 2-3 veces más o menos, a cubrir a un compañero que por razones de salud o algo parecido no podía. Exacto. Entonces, gracias a Dios, cuando ellos vieron mi trabajo, les gustó cómo yo trabajaba. Cuando Boeing entró en contacto con Dell, que eran los equipos que utilizan ellos son Dell, para establecer una presencia permanente en Boeing allá en Cabo Cañaveral, me contactaron y me dijeron, mira, vamos a hacer esto con Dell y queremos que tú apliques la posición y que pases por el proceso a ver si logras ingresar. ¿Y qué requisitos se presentaban para esa posición y que usted cumplió? Bueno, el requisito número 1, evidentemente, que cabe decir que lo cumplí, pero al mismo tiempo siempre fue un desafío, el idioma inglés, por ejemplo, en mi caso como inmigrante, pero logramos pasar esa barrera con mucho sacrificio, que debo decir, yo estudié inglés en la República Dominicana. O sea, yo estudié aquí tanto mi carrera profesional como también el idioma inglés. ¿Y usted llegó allá siendo residente? ¿Llegó con una visa de trabajo? ¿Cómo usted llegó a los Estados Unidos? Yo llegué específicamente con una petición familiar. Una petición familiar e hice un ajuste de estatus. Entonces, volviendo a los requisitos, el requisito era la experiencia en el manejo de equipos electrónicos, de computadoras, certificaciones, por ejemplo, como CCNA, que es una certificación de Cisco para redes, certificación también de CompTIA, que eso es básicamente de Microsoft, una certificación para productos de Microsoft y también equipos de hardware. ¿Y esa certificación usted la consiguió aquí o la consiguió cuando estaba desarrollándose ya en Estados Unidos? Yo conseguí la mayoría aquí. Oh. Mientras yo estaba aquí en la República Dominicana. Una vez yo comienzo a trabajar en la empresa que me permitió la oportunidad, o tuve la oportunidad de reparar computadoras entre clientes y clientes, ya habían certificaciones necesarias para productos en específico. Me explico. Dell saca una computadora, un modelo nuevo. Entonces yo que reparo esos equipos, Dell emitía un requerimiento de certificación en ese equipo. Entonces había que hacer un cursito online y uno certificarse en el manejo de esos productos. Y usted fue haciendo cada uno de esos cursos, cada una de esas capacitaciones. Es correcto. Yo logré acumular en el espacio de 2 años aproximadamente que trabajé para esa empresa un promedio de, si mal no recuerdo, algunos 46 certificaciones.
Wow. en cuanto a hardware. Todo lo que aparecía usted se capacitaba. Como buen dominicano. Automáticamente salió una computadora y te decía, yo tengo que aprender cómo se repara. Computadoras, impresoras, computadoras, televisores, impresoras, lo que fuese, yo todo lo aprendía. Y entonces, cuando se presenta esa oportunidad en Boeing, ¿usted vivía solo o estaba soltero, ya tenía familia? ¿Cómo se da eso? Yo tenía mi familia ya, gracias a Dios, y fruto de el proceso que emigramos de Nueva York a la Florida. No, estábamos ya establecidos en la Florida y nada, de hecho, y debo señalarlo como tal, fue una gran bendición el poder entrar a Boeing. Que debo decir, yo entré en el 2016 como contratista de la empresa Dell, en el mismo esquema de la reparación in sitio para Boeing. Y en el 2017 paso entonces a ser empleado de Dell para hacer el mismo proceso. Y en el 2018 es que paso al departamento técnico de Boeing. O sea, ha sido un proceso de crecimiento. Y entonces, en ese proceso, ¿cuánto usted, por ejemplo, en materia económica ganaba antes? ¿Cuál fue el salto en materia significativa de cómo usted estaba versus a cómo ya le empezaba a ir? Buena pregunta, José. Mira, te lo voy a responder con lo siguiente. En el 2018, cuando yo entro a Boeing, oficialmente yo entro a Boeing en agosto, y ya en noviembre del 2018 yo compré mi primera casa. ¡Wow! Con eso te estoy respondiendo. ¿Y cómo vio eso? ¿Cómo su familia reaccionó? ¿Cómo vio esa parte? Bueno, cuando ya usted empieza a ver los frutos de ese trabajo, ¿usted se vislumbraba llegando tan lejos? ¿Usted se imaginaba que usted podía llegar tan lejos saliendo de esta islita de nosotros, una islita de cocoteros? Mira, yo humildemente, yo siempre he soñado grande. O sea, yo siempre he tenido ambiciones grandes, al mismo tiempo con los pies sobre la tierra. Sí. Porque querer ser grande sin hacer el trabajo que amerita llegar a ser grande o crecer es una utopía. Entonces, yo siempre he estado, como te dije, por ejemplo, las certificaciones, salía una certificación de cualquier producto nuevo, iba y me preparaba, me mantenía a la vanguardia preparándome, siempre buscando cómo crear algo, cómo abrir una empresa, cómo crear algún tipo de servicio nuevo, un proyecto. O sea, siempre yo he estado buscando la manera de crecer, de expandirme. Entonces, para mí, y agregando como cristiano, como hombre de fe, para mí no fue una sorpresa el yo llegar a Boeing y crecer y seguir expandiéndome. Más bien fue el resultado de múltiples variables que se combinaron, comenzando por mi fe en Dios, comenzando por el esfuerzo y la preparación que me dieron mis padres y siguiendo por el esfuerzo, el enfoque y la determinación y el apoyo también de mi familia. Mi familia me refiero a mi núcleo que he formado. Su núcleo. Entonces, ya cuando usted entra en Boeing, ellos le pidieron que siguiera capacitándose o cómo cambia su vida en ese sentido, después de estar de contratista de Dell a ingresar en Boeing, y qué compromisos asumió de manera inmediata. Bueno, ¿cómo cambia mi vida? Cambia interesante porque ya no soy contratista, como tú bien señalas. Ya estoy como un empleado fijo de la empresa, los beneficios son distintos, el compromiso con la empresa es distinto, aunque también debo señalar que aunque yo era contratista desde el 2016, yo me sentía Boeing desde el inicio. Porque una cosa importante, y este programa que lo están viendo muchos jóvenes, usted debe, como dice Franklin Covey en uno de sus libros, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, comenzar con el fin en la meta. Yo entré en el 2016 como contratista de Dell, lo que pudiéramos decir, subcontratista del contratista de Boeing. Pero yo todo el tiempo estuve claro que mi destino, mi norte, correcto, gracias, era Boeing. Wow. Entonces, para mí, en realidad, no fue una sorpresa, reitero, y me mantuve, aproveché al máximo los conocimientos,
ya el paso a administrar servidores, a trabajar con servidores de Boeing con un amor, porque también es importante ponerle amor a lo que uno hace, con un amor indescriptible, con una entrega también permanente al aprendizaje, a la evolución, al desarrollo. Ese ha sido mi estilo, incluso, y humildemente reitero, también lo utilicé cuando trabajé para Codetel aquí, y lo he utilizado como parte del estilo de mi vida. Eso fue parte de su filosofía. Y sí, es parte de mi filosofía de vida. O sea, yo llevo eso como parte de mi día a día. ¿Y qué entiendo, perdona, José, y entiendo que es una de las herramientas que todo profesional tiene que llevarlo, y cualquier persona en cualquier quehacer de la vida. ¿Y qué entrenamiento tuvo que hacer allí o agotar? ¿O qué ciclo de aprendizaje? Y además también que usted dice que administraba los servidores. O sea, que usted hacía hardware y software o solamente hardware. No, cuando ya yo paso a Boeing, ya yo dejo de trabajar hardware, porque el hardware se quedó como responsabilidad. Y ahí dejó de reparar computadoras. Exacto, eso pasa al equipo de Dell. Ya nosotros nos enfocamos en software, integración de sistemas, administración y mantenimiento de algunos servidores y ese tipo de cosas, que evidentemente el entrenamiento a manos del mismo personal que tenía Boeing allí para esos procesos. Y entonces, ¿siguió escalando o cómo fue el transcurrir? Bueno, ahí en Boeing, y cómo entonces ya Boeing hace el empalme con la NASA. Algo importante, porque ese empalme existe desde el día 1. O sea, cuando yo entro a trabajar con Boeing, yo entro a trabajar con Boeing en los programas de la NASA. Porque ahí es que viene la observación que hago, que yo trabajo para Boeing en programas de la NASA. Porque son contratos, claro. Como la NASA funciona, que la NASA hace un concurso y le asigna un contrato a una empresa comercial X. Sí. Entonces, Boeing tiene contratos con NASA, con la estación espacial, con el programa de Artemis y con el sistema de transportación comercial. Entonces, yo desde el día 1 que estoy trabajando con Boeing, he estado trabajando en esos programas. Sí, en esos proyectos. En esos proyectos y programas de la NASA. Y en el de Artemis, ¿cómo usted colaboró? ¿Cómo usted ayudó a este proyecto tan importante que se le dio tanta visibilidad? Justamente? Sí, claro. Yo trabajé en el programa Artemis, trabajé como ingeniero de software para Boeing, básicamente desarrollando códigos para pruebas. El cohete, dentro de lo que es toda la estructura del cohete principal, tiene al lado dos cohetes blancos. Si buscan las imágenes, hay dos cohetes blancos, se llaman boosters. Entonces, en el centro hay un cohete color naranja. Ese cohete es fabricación de Boeing y ese es lo que se le llama el SLS, Space Launch System. Es el cohete más poderoso construido en la historia de la humanidad. Entonces, en ese programa tuvimos la oportunidad de trabajar desarrollando códigos para probar el funcionamiento del cohete de manera interna con simulacros que hace Boeing para certificar su producto. Entonces, ¿cuántas horas usted tenía que dedicarle a ese proyecto? Bueno, ese era mi trabajo fijo. O sea, ese era mi trabajo fijo, donde mínimo eran 8 horas de trabajo, de lunes a viernes. A veces habían horas extra que se trabajaban. También a veces trabajábamos turnos rotativos, dependiendo de las pruebas que se hacían para certificar el producto. De esa misión espacial, ¿qué usted le puede decir a la sociedad justamente de cómo usted la vio, cómo usted estando allí dentro del desarrollo, del éxito que tuvo y por qué tenía tanta importancia que se hiciera? Mira, la Artemis como tal, que es un programa que tiene varias fases, al igual que el programa Apolo del siglo pasado, que nos permitió llegar a la Luna, que también tuvo varias fases. El programa de Artemis lo que proyecta o persigue, entre otras cosas, es llegar a Marte, eventualmente. Porque con el programa, con la misión, Artemis 1, que fue la primera, lo que se probó fue la capacidad del cohete y la seguridad del lanzamiento al espacio. En órbita, como se le llama, low orbit, que es la órbita terrestre baja, que es donde fundamentalmente operan los cohetes. Operan los satélites y opera un poquito más arriba la Estación Espacial Internacional. Aunque
tu pregunta no llega hasta allá, pero voy a permitirme agregarle, sí, Artemis 2, que nos permitió la prueba de la cápsula Orion, desarrollada por Lockheed Martin, para orbitar la Luna. Fíjate que no alunizó, sino que orbitó la Luna para probar y también maniobrar la cápsula. Y estamos ya preparándonos para Artemis 3, que va a probar los sistemas de acoplamiento con los vehículos lunares que están siendo desarrollados por Blue Origin y por SpaceX. Adicionalmente también se va a probar una nueva generación de trajes para los astronautas, que es una generación, un traje revolucionario. Es un traje con un sistema de calentamiento y un control térmico fundamental y necesario para poder explorar el cabo sur de la Luna, que tiene temperaturas extremas y que nunca ha sido explorado. Y entonces ya se está preparando para eso. Sí. Pero van a lunizar, porque la gente dice popularmente, pero si se hizo cuando fue, por ejemplo, Neil Armstrong, alunizaron, ¿por qué es tan difícil ahora repetir la historia? Repetir la historia ahora es tan difícil por múltiples razones. Las fundamentales, que ahora no se pretende alunizar y conquistar la Luna y regresar a la Tierra y cerrar ese capítulo. Ahora se pretende establecer una base lunar. Y para ello hay que analizar la Luna en su entorno más completo desde el punto de vista de la exploración humana del espacio. Entonces, Artemis 3, para ir a la primera parte de tu pregunta, no va a alunizar. Se van a hacer pruebas con los equipos. Artemis 4 es que se pretende alunizar. Sí, señor. Y basado en lo que usted ve, su experiencia, la información que usted maneja, ¿cuándo será posible entonces que el hombre llegue a Marte? Bueno, yo diría, más que basada en mi experiencia, yo diría que la agenda que tiene establecida la agencia de la NASA es para finales de la década del 2030. Es que está la NASA estableciendo, la NASA y sus aliados, poder llegar a Marte. Porque esto es bien complejo. O sea, la industria aeroespacial es bien compleja. Bien compleja. Por eso es que es necesario tantas pruebas. Claro. ¿Y cómo se hará entonces, ingeniero, para acelerar ese proceso, la velocidad y la seguridad en que salen esos cohetes desde la Tierra hacia el espacio? Porque cada vez se va teniendo mucho más tecnología, pero hay un factor importante que es el tiempo, y es lo que nos ha alejado de que se pueda justamente llegar mucho más lejos, el tiempo y la energía que se necesita. Bueno, cuando hablas de energía estamos hablando de propulsión, estamos hablando de combustible. Estos equipos utilizan hidrógeno líquido, utilizan unos combustibles bastante particulares, utilizan helio para empujar algunos de los combustibles en la cápsula, por ejemplo, en la Orion, y también en la cápsula que utiliza Boeing, que es la Starliner, para mandarla a la estación espacial. Fíjate que te decía que el regresar a la Luna y establecer una presencia permanente con una base lunar, esto no es casual, es que es necesario en la Luna establecer esta presencia para entonces crear las condiciones para llegar a Marte. Okay. Porque es necesario el uso de la gravitación que da la Luna para utilizar su gravitación y su órbita e impulsar desde allí también el cohete hacia Marte. O sea, que no se necesitaría tanta energía como el despegue desde la Tierra. Es correcto. ¿Sabes? Y de hecho, no sé si has tenido la oportunidad, o si los amigos televidentes, la audiencia, ha tenido la oportunidad de ver, y si no les recomiendo que lo hagan, el lanzamiento de Artemis 2. El lanzamiento de Artemis 2, sale el cohete, los dos boosters, que son los dos cohetes blancos, se despegan una vez que ya está en la atmósfera baja, y el cohete principal, que es el SLS de Boeing, logra impulsar a la distancia requerida según los ingenieros de NASA, y también se despega de la cápsula, que es la Orion, y ese cohete simplemente se desecha.
O sea, esos cohetes son simplemente para poner en el espacio esa cápsula. O sea, que está la potencia y está la energía, pero una vez estás en el espacio, ya esa potencia y esos combustibles a ese nivel no son necesarios. ¿Y usted cree que hay vida en la Luna, en esa parte que usted hace referencia? Como han especulado de si hay en esa parte fría la posibilidad de que haya algún mecanismo de supervivencia, dígase, de agua congelada, de oxígeno. ¿Qué hay en la Luna? Según los estudios que se están realizando, hay evidencia de algún material aparentemente líquido concentrado convertido en un sólido. Que mencionas el agua, es sumamente importante poder transportar agua para poder llegar a Marte y que los astronautas tengan esa agua disponible. Entonces, si hay vida en la Luna, mira, José, yo tengo un concepto teológico, científico, una combinación de ambas cosas en cuanto a la vida fuera del planeta Tierra. Si observamos el sistema solar, vamos a ver que el planeta Tierra es uno de los planetas más pequeños del sistema solar. Y en el universo, el sistema solar es uno de los sistemas de las galaxias más pequeñas en todo el universo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, que muchas veces por las fronteras geográficas establecemos diferencias y guerras y cosas, lamentablemente, somos un puntito dentro de un vasto universo. Sí. Esa es la parte científica. La parte teológica, yo como creyente, yo me resisto a creer que el Creador, que Dios, creó este universo tan inmenso y tan vasto y solo colocó vida en ese puntito pequeño. O sea, ¿usted cree que realmente hay vida extraterrestre? Yo creo que sí. Y sobre esos informes últimos, ingeniero, que han salido, esos archivos desclasificados, ¿usted ha tenido la oportunidad de leerlo? Y de verlo, y qué tan ciertos son, qué tan creíbles son. Se habla, de hecho, el día de ayer era el Día Mundial de los OVNIs, sí. Y se habla de que algunas personas han tenido encuentros con naves o algunos objetos voladores que no pueden calificarse con la elaboración humana. O sea, que no califican, que no entran en lo que es la condición del diseño humano. Y por eso uno le da la calificación de que son de otro planeta. Ahí el desafío está, yo diría, en creer o no tanto, pero en conquistar y no ser el conquistado. En cuanto a la evolución, en cuanto a nosotros conocer si existe la vida o no en otro planeta. ¿Qué lecciones usted le daría a la juventud que hoy quiere y conoce su historia, de cómo usted logró irse superando, saliendo desde la República Dominicana, agotando el proceso aquí a nivel interno, pero también agotando un proceso en los Estados Unidos, porque a usted nada le llegó de sorpresa? Es correcto. Y te agradezco la pregunta, José, profundamente te la agradezco, porque es lo que a mí me motiva, mi presencia en los medios y en tu medio que me distingue con la oportunidad, es precisamente traer este mensaje, esta referencia de reflexión a la juventud dominicana. Yo nací en Villa Consuelo, como dicen, Villacón, sí. de estrato muy humilde, hijo de un mecánico, mi papá, Luis Lemos, y de una maestra, Fátima Guzmán, la cual, aunque no esté en cámara, pero mi madre está aquí conmigo, gracias a Dios. Y mi papá y mi mamá se fajaron, como uno dice popularmente, a educarme, a mí y a mi hermano, que es un llamado también que hago a los padres. Pero a la juventud, fundamentalmente, se puede. No es un obstáculo, no es cierto que nadie está destinado ni a la pobreza, ni está destinado al fracaso. Usted debe creer en sus sueños. Usted ponga sus sueños en las manos de Dios, crea en Dios, porque Dios existe como tal, y tenga la fe para echar adelante. No es cierto que porque eres de un barrio no hay oportunidad. Hay barreras. Yo he tenido que vencer barreras, pero yo me he mantenido firme, he seguido luchando, he tenido fe, he perseverado. Entonces ese es el mensaje que yo le tengo a la juventud,
que no busquen el camino de la facilidad, que no busquen el camino de la imitación de lo malo, porque hay también la inspiración y hay también la motivación de replicar lo bueno. ¿Y su infancia cómo fue, Leonardo? ¿Qué usted recuerda? Y sobre todo de la guía de sus familiares, de su madre y de su padre. ¿Qué le inculcaron? Ese factor adicional que usted diga, esto que a lo mejor yo aprendí en esta etapa de mi vida es lo que me está sirviendo para yo lograr este objetivo. Bueno, lo número uno, el temor y la fe en Dios, lo primero que se me inculcó en el hogar. Y lo número dos, la decencia, la honestidad, la honradez, el trabajo duro, de que las cosas no llegan por gravedad. O sea, no te cae del cielo las cosas, tú tienes que merecer, tú tienes que trabajar. O sea, en el seno de mi hogar, donde yo me crié, en mi seno materno, tanto mi papá como mi mamá salían diario a trabajar, a buscar el pan, a diario. Yo tuve la oportunidad, mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de estudiar en universidades privadas porque logramos, por la visión de nuestros padres, estudiar en ITESA, como hemos mencionado, y tener un bachillerato técnico y, en consecuencia, salir a buscar un oficio. Entonces, trabajar en el día y estudiar en la noche para poder avanzar, para poder cruzar el puente que conecta la pobreza con el desarrollo. Y ese puente se llama la educación. Y cuando usted va a su barrio, ¿cómo usted ve, cómo lo ven a usted, cómo la gente que lo conoce y que ve su historia, cómo le ven en este momento? Como una historia importante, como una historia de superación y, ¿por qué no?, también una historia de motivación y como he comentado, es el ánimo, es el espíritu de lo que quiero transmitir, de servir de referencia, de que eso motive a alguien, motive a los jóvenes, porque algo importante, José, en estos momentos en donde los antivalores están galopando por donde quiera, en los medios de comunicación, en los colmados, en los supermercados, donde quiera, lamentablemente, es importante hacerle este llamado y mostrarle a los jóvenes que hay valores todavía, que hay personas que haciendo las cosas de manera correcta han alcanzado sus sueños. Eso es importante porque sobre todo a veces las cosas malas tienen un reforzamiento muy poderoso en los medios. Correcto. Y estas historias sirven de inspiración porque hay mucha gente que quiere y que le interesa saber justamente cómo se logra el éxito de una manera integral, que es lo que usted ha hecho. Y eso es parte de la historia que nosotros también estamos dando a conocer a través de esta conversación. O sea, fíjese que hay un detalle también que quiero que se quede allí entre un paréntesis. Usted tuvo una formación técnica al salir dentro del bachillerato, lo que le dio la base y el trampolín para usted seguir hacia adelante. Porque a veces también aquí, pues, entonces hay unas modalidades donde los estudiantes aprenden mucha teoría, pero cuando es técnico, tú aprendes teoría práctica y tienes un oficio del cual te puede catapultar hacia otro destino. Es correcto, es correcto. Y si aprovecho también un llamado, pudiera yo decir, a las autoridades para hacer una agenda país. ¿De qué? Sí. De emular, multiplicar y replicar ese modelo. Como se le llama en los Estados Unidos, por ejemplo, el Community College. Aquí le llamamos fundamentalmente bachillerato técnico, donde el joven que viene de escasos recursos se le enseñe carpintería, electricidad. Bueno, ahí tenemos el caso del Infotec, por ejemplo. Sí, y del ITLA, que desarrolla programas de esa naturaleza. Pero eso debería estar replicado en la mayoría de las escuelas públicas del país. Exacto. Yo quisiera para que donde quiera que se obtenga este conocimiento, los jóvenes ya salgan con una base sólida que les permita transformar la vida y la de su familia. Es correcto. Y que le permita, porque muchos jóvenes no tienen los recursos para estudiar en una universidad privada o para conseguir, aunque sea media beca, las conexiones o los requisitos, vamos a llamarle como tal. Pero
consiguen un oficio como técnico en algún área y pueden costear sus estudios superiores en una universidad y entonces pueden ir detrás de sus sueños. Hay que legislar, son una agenda pública que yo reitero sin banderías políticas, una agenda país. Sí, de verdad me parece súper interesante su historia. ¿Hay algo más que usted quiera agregar a ese público que le está viendo? Bueno, hablábamos de un mensaje a la juventud. Yo quiero enviarle humildemente a los padres. O sea, a los padres le queremos mandar un mensaje también de que crean en su proyecto fundamental. ¿Y cuál es su proyecto fundamental? Es su familia. Sí. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en el hogar. Y los padres tienen que asumir la responsabilidad de educar a sus hijos, de darle seguimiento a sus hijos. Totalmente. Gracias, Leonardo Lemos Guzmán. Gracias por venir a este espacio. Y gracias de verdad porque me escribió a través del contacto que consiguió en mi página, que es ensegundos.do. De ahí me contactó vía el correo electrónico, vía mi teléfono, a otro teléfono que yo tengo por allí. Y le agradezco que haya tenido la disposición de llegar a explicarnos su historia, que ha de servir de inspiración para los demás. Me parece justo destacar esta y otras historias vinculadas al éxito de lo que ha sido un correcto manejo de una persona íntegra que ha pasado por muchos filtros sociales y profesionales hasta llegar a la posición donde hoy día se encuentra. O sea, trabajar para Boeing y al mismo tiempo servir a la NASA vía esa compañía, pues entonces es un mérito importante a destacar, porque a veces también las portadas de donde salimos los dominicanos a nivel internacional no son las más agradables, sino que a veces nos ponen como narcotraficantes, a veces nos ponen como muchas cosas que no son muy positivas, pero sí tenemos mucha gente buena como usted y como otros, como deportistas profesionales, como médicos, que tenemos que justamente presentar a esta sociedad, porque ese es el modelo de éxito integral del cual nos debemos anclar. Correcto. Así que le agradezco que haya venido aquí a este espacio. Gracias por la oportunidad, José. Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia nuevamente. Claro que sí. Al público no olvide suscribirse y compartir este contenido para que llegue a más personas. Bye, bye.